Muy bien. Siguiendo con las asambleas, ya hablamos de las convocatorias, etcétera. Es decir, aquí estamos especificando las reglas que legalmente debe cumplir la asamblea, en este caso la Asamblea General de Asociados. Y eh, Y ahora vamos a hablar de cómo toman las decisiones. Esto es bien importante que quede bien definido legalmente para que no hayan controversias. Y fíjense que a pesar de que a veces las leyes son bien claras, su redacción no da lugar a malas interpretaciones o interpretaciones diferentes, a veces le buscamos ahí algo para decir, mire, pero ahí podemos dudar de lo que ahí dice o yo interpreto de otra manera. No, una de las formas de interpretar las leyes es la literalidad. Es la manera más correcta de interpretar cualquier ley, es la literalidad. Y la literalidad lo que implica es que la ley se debe entender tal como está escrita. Y la única necesidad de interpretar una ley debe ser porque no está escrita claramente, como muchas de las leyes que se están aprobando actualmente, que se aprueban a la carrera, y a veces son de carácter ambiguo. Ambiguo quiere decir que se da lugar a varias interpretaciones al mismo tiempo. Pero la única entidad que puede interpretar de manera auténtica un artículo de una ley es la Asamblea Legislativa. De ahí todos hacemos nuestras interpretaciones, pero no son legítimas, ¿verdad? No son auténticas, más bien porque la única entidad que puede interpretar de manera auténtica una ley es la Asamblea Legislativa. Pero mira, aquí está claro. Dice que los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Las votaciones podrán ser públicas, secretas o según establezcan los estatutos o lo determine la Asamblea General. Entonces, la opción que tenga más votos es la que se debe tomar como válida. Y se pueden hacer de manera pública, que es la famosa votación a mano alzada, que a veces a algunos no les gusta porque los votos son como que un poquito influenciados, ¿verdad? Porque si lo vamos a hacer de manera pública, entonces me va a ver mi vecino cómo voto, si voto a favor o en contra, y entonces puedo votar de alguna otra manera para no quedar en evidencia. Cuando es secreto es mejor porque ahí cada quien vota con su conciencia, nadie ve por qué es lo que vota y por lo tanto pues es más libre la decisión. Pero ahí la misma asamblea va a decidir si los votos se van a hacer de manera pública o se van a hacer de manera secreta. Esto ya debe estar establecido en los estatutos de la misma cooperativa. Muy bien. Vamos ahora a hablar del Consejo de Administración, que, que en cierta forma pues, es el organismo que está por debajo de la Asamblea General, porque la cooperativa necesita ser administrada por un grupo de personas que debe ser un grupo de personas no tan grande, ¿verdad? Porque la asamblea como tal no puede administrar la cooperativa. Imagina que son 1000 asociados, no van a estarse reuniendo todos los días los 1000 asociados para ponerse de acuerdo en si vamos a tomar alguna decisión u otra, que son decisiones que se toman en el día a día. Para eso hay un consejo de administración que se puede estar reuniendo por lo menos cada 15 días, cada semana, y puede estar tomando ese tipo de decisiones. Es decir, que los niveles de concreción van bajando desde la asamblea, que es la que decide las cosas más grandes, más importantes, ir bajando hasta un consejo de administración. Puede haber después un gerente, pueden haber jefes de departamento, que ya son personas que están tomando decisiones dentro de la cotidianeidad, o sea, el día a día. Entonces ahí tenemos cuál es la definición del consejo de administración.
Muy bien. Dice que el Consejo de Administración es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa y constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados. O sea, es el responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa. Fíjense bien, funcionamiento administrativo, es decir, ya en la parte de funcionamiento normal, porque la asamblea, como acabo de estar explicando, pues no tiene la capacidad de estarse reuniendo todos los días los asociados, no vamos a estar molestando a los asociados. Entonces tenemos que delegar, la asamblea delega en este consejo la responsabilidad de manejar la cooperativa como tal. Y por eso dice que constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea General, es decir, que a través del Consejo de Administración es como se echan a andar los acuerdos que la Asamblea toma. Así que el Consejo de Administración es el que va a ejecutar lo que la Asamblea decide. Estará integrado por un número impar de miembros, no menor de 5 ni mayor de 7. Ahí ya nos está cerrando la puerta en cuanto a la cantidad de asociados, perdón, la cantidad de miembros que debe tener el Consejo de Administración. Fíjese bien, no menor de 5. Entonces no podemos crear un Consejo de Administración de 4. No podemos crear un Consejo de Administración de 3. Pero tampoco puede ser más de 7. No podemos tener un consejo de administración de 10 personas. Tiene que ser máximo 7. Y estos deben ser electos por la Asamblea General de Asociados. Bien importante porque ahí cierra la puerta a que los miembros del consejo de administración puedan ser colocados por otro tipo de personas o de instancias, sino que tiene que ser necesariamente la Asamblea la que debe nombrarlos. Y el periodo ya lo establece también, no mayor de 3 años ni menos de 1. Tampoco da un plazo así cerrado, pero obviamente no puede durar menos de 1 año porque es el tiempo que dura un ejercicio económico normal y no vamos a nombrar un consejo de administración para 6 meses porque en 6 meses no es un tiempo suficiente como para poder dar cuenta de lo que se ha hecho. ¿Verdad? 1 año calendario, normalmente 1 año es un tiempo prudencial para que se puedan ver resultados de una administración. Normalmente no se establecen consejos para 1 año. Casi siempre la mayoría de cooperativas pues alargan el plazo hasta el máximo que sería 3 años, ¿verdad? Entonces 3 años ya es un periodo consistente para poder administrar y dar algún tipo de resultado. Entonces nos da límite del número de miembros y nos da también el tiempo mínimo y el tiempo máximo que puede durar este consejo en funciones. ¿Cómo va a estar compuesto? Bueno, el consejo estará compuesto por un presidente. Perdón. Aquí me pasé, permítame. Algo que se me olvidó remarcar es el hecho de que debe ser un número impar, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden haber un consejo de 4, no puede haber un consejo de 6, tienen que ser, en este caso, 5 o 7. La verdad que ahí cierra la puerta a que la única cantidad de miembros que puede tener un consejo de administración sean 5 o 7, porque 6 no aplica. Y si es 4, tampoco, porque está por debajo del mínimo. Entonces serían de 5 o de 7, porque tiene que ser número impar. ¿Por qué razón? Porque eso permite que se minimice la probabilidad de que hagan impases, porque imagine que sean 6 y 3 sí están de acuerdo y 3 no. Entonces eso genera impases. Los impases son esos momentos de que se traba aquello de que no se puede tomar una decisión porque están empatados. Entonces, para evitar eso, se pide que sea un número impar para que siempre haya mayoría, ¿no?
Bien. Entonces, ¿cómo está compuesta? Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y uno o más vocales. Entonces, si hubieran 5, que es lo mínimo, ya el presidente 1, vicepresidente 2, secretario 3, tesorero 4, solo habría un vocal, en caso que fueran 5. Y si se hace de 7, pues habría presidente 1, vicepresidente 2, secretario 3, tesorero 4, habrían 3 vocales. Recuerde que los vocales son las personas que aquí no tiene nada que ver con las letras. Hay gente que cree la vocal A y la B, la E, la E, la I, la O. No. Lo de vocal viene de voz, de tener voz. Son personas que están dentro de las juntas, pero que normalmente no tienen un cargo específico, pero que sin embargo pueden en algún momento asumir los cargos de los que no estén, ¿verdad? Los vocales a veces sirven como comodines, pueden actuar de acuerdo a lo que los estatutos digan, porque eso hay que respetarlo, ¿no? Pero a veces los vocales pues asumen la función de presidente si es que el presidente no está, o de vicepresidente, o cualquiera de los cargos que queden vacantes. Pero repito, lo de vocal no es por las letras, es por de voz, tienen voz. Se elegirán 3 miembros suplentes, los cuales deberán concurrir a las sesiones con voz, pero sin voto. Tiene que haber 3 suplentes en este caso, que pueden ir a las reuniones, pueden hablar, pero no pueden votar, excepto cuando estén supliendo a los propietarios, en cuyo caso tendrán también voto. Por ejemplo, si un suplente va a ir a sustituir al presidente, pues ahí sí puede votar. Pero si está actuando en condición de suplente, sí va a estar en la reunión, sí va a poder opinar, pero no va a poder votar. Los estatutos de cada cooperativa regularán los casos de suplencia. Es decir, cada cooperativa va a decidir en qué caso se va a hacer estas suplencias y ¿qué iba a decir? Bueno, solamente. El presidente del consejo tiene la representación legal. Esto también es bien importante porque toda institución pública, privada, tiene necesariamente que tener un representante legal. Esto es indispensable. Si una entidad no tiene representante legal, entonces no hay una persona sobre la cual recaiga la responsabilidad sobre la información que se va a enviar a otras instituciones. No hay una persona que sea responsable de firmar documentos, contratos y una serie de documentos legales que en un momento dado deben ser firmados a nombre de la institución. Entonces aquí se le asigna al presidente del consejo que asuma la representación legal, que es lo más lógico, porque si él es el presidente del consejo, pues él será el más indicado para representar legalmente a la cooperativa, pudiendo delegarla cuando sea conveniente para la buena marcha de la cooperativa. A veces puede ser que el presidente no pueda asistir a una reunión, no pueda asistir, esté enfermo, está fuera del país o alguna otra situación, puede en algún momento delegar esta representación legal en el vicepresidente, que para eso está. O cualquier otro miembro del consejo puede asumir esta, pero previa delegación de parte del presidente, que es el que ostenta ese cargo. Podrá conferir los poderes que fueren necesarios previa autorización del mismo consejo. O sea, el consejo se reúne y se le establece a la persona que va a suplir, en este caso, la representación legal, sobre qué aspectos puede tomar decisiones, porque no se le puede dar poderes totales a una persona cuando está asumiendo la representación de manera temporal, ¿verdad? Se le debe especificar en qué aspectos tiene derecho a opinar o a decidir y en qué aspectos, más que todo eso, ¿no? Porque en qué aspectos no, él sabe que todo lo que no dice el poder ahí por escrito, no lo puede desarrollar. Tiene que apegarse a lo que el poder mismo le dice, que es un documento en el cual se dice, bueno, se empodera o se le da la autorización a don fulano de tal para representar legalmente a la cooperativa y podrá tomar decisiones en esto y esto y esto, ¿no? Debe quedar claramente definido y aprobado por el consejo. El consejo de administración tiene facultades de dirección y administración plenas.
en los asuntos de la asociación cooperativa. Es bien importante, dirige y administra de manera plena, salvo los que de acuerdo con esta ley, su reglamento, estatuto, están reservados a la Asamblea General. Es decir, hay aspectos que solo le corresponden a la Asamblea y generalmente el Consejo de Administración lo que hace es ejecutar los acuerdos que la Asamblea ha decidido. Pero hay cosas donde no hay necesidad de que intervenga la Asamblea General. No vamos a estarle preguntando a la Asamblea General si podemos pagar el recibo de la luz, por ejemplo, por poner un ejemplo. O si vamos a comprar más papel. O sea, hay cosas que ya se entiende que están dentro de la administración normal de la cooperativa y que el Consejo de Administración tiene la libertad suficiente para tomar decisiones. Vamos a hablar ahora de la Junta de Vigilancia, que es algo que generalmente existe en otro tipo de entidades, pero que en las cooperativas se vuelve un poquito más como relevante, si lo podemos llamar de esa manera. La Junta de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la cooperativa y fiscalizará los actos de los órganos administrativos, así como de los empleados. Es bien importante aclarar el papel que tiene la Junta de Vigilancia. Fíjense bien, ejercerá la supervisión de todas las actividades de la cooperativa, todas. Todo lo que la cooperativa haga va a ser supervisado por la Junta de Vigilancia, de ahí su nombre, ¿no? Vigila. Y fiscaliza los actos de los órganos administrativos, así como de los empleados. Es decir, que la Junta de Vigilancia tiene derecho a decirle al Consejo de Administración que le presente un informe financiero. Por ejemplo. Queremos saber cuáles son los ingresos y los gastos que la cooperativa ha tenido, cuáles son las últimas inversiones que la cooperativa ha hecho. O sea, hacer prácticamente una labor de auditoría. Y no solamente de los órganos administrativos, sino también de los empleados individualmente vistos. Es decir, que se puede llamar a un determinado empleado en un momento dado para saber sobre cuál es lo que esta persona hace o no hace. Estará integrada por un número impar. Ya explicamos eso de por qué impares los números de personas para garantizar que haya decisiones. Y no debe ser mayor de 5 ni menor de 3. Aquí ya reduce la cantidad de personas a 5 como máximo y a 3 como mínimo. Prácticamente los únicos números de miembros que pueden haber son 3 o 5. ¿Verdad? Porque 6, más bien 4 no podría ser porque es un número par. Entonces la Junta de Vigilancia debe ser de 3 o de 5. Para un periodo no mayor de 3 años ni menor de 1. Ahí sí, pues está igual que el Consejo de Administración, que el máximo de tiempo que pueden estar en su cargo son 3 años y el mínimo son 1, lo cual deberá estar regulado en el estatuto respectivo. Recuerde que los estatutos son las reglas ya concretas o específicas de la cooperativa, ¿verdad? Que ya se toman de acuerdo a la Asamblea General, pero que deben estar en consonancia con lo que la misma ley y reglamento de asociaciones cooperativas y la ley de INSAFOCOP misma establezcan. Estará compuesta de un presidente, un secretario y uno o más vocales, ¿verdad? Si son 3 los miembros, pues obviamente va a haber un solo vocal, y si son 5, pues van a haber 3 vocales. Licenciado, ¿me puede hacer el favor de retroceder la anterior, porfis? Sí, a la diapositiva anterior, solo me falta un dato. Vaya, vamos. Muchas gracias, Liz. Bueno. Se elegirán 2 suplentes quienes deberán concurrir a las sesiones con voz pero sin voto, excepto cuando suplan a los propietarios, en cuyo caso tendrán también voto. Eso ya es la misma regla
que tenemos en el Consejo de Administración, ¿verdad? Solo que allá son más suplentes. Allá son 3 suplentes, aquí solo son 2 porque el número de miembros no son más de 5. Y pueden ir a las sesiones los suplentes, pueden hablar, pero no pueden votar, excepto cuando estén supliendo a algún propietario. Entonces, obviamente, como están supliendo al propietario, sí pueden votar. Y ahí terminamos con esta parte. Pero vamos a ver, en esta misma sesión, vamos a hablar del régimen económico. Creo que con eso vamos a terminar. Bueno, depende del tiempo que nos dé. Si no, vamos a abrir una tercera sesión. Ya aquí entramos un poquito a la parte financiera de las cooperativas, que es casi lo que más nos atañe a nosotros como contabilidad de cooperativas, pues importante esta parte. Dice ahí, las cooperativas, federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas contarán con los recursos económicos financieros siguientes. Dice, aquí nos va a dar el detalle de cuáles son los recursos económicos financieros que ya sea una cooperativa propiamente dicha, una federación o una confederación, pueden contar. Literal A. Con las aportaciones y los intereses que la Asamblea General resuelva capitalizar. Perdón. O sea, lo básico de una cooperativa son las aportaciones de los asociados. O en su caso con los intereses que generan estas aportaciones, porque como este dinero se invierte, dependiendo de cuál sea la actividad económica a la cual se dedica la cooperativa, este pisto se invierte y de alguna manera se recupera a través de las ganancias que pueda generar este dinero en la forma que ha sido invertido. Ahora, si los intereses no se reparten, porque a veces no se reparte el 100% de los intereses que generan estas aportaciones, entonces esa parte que no se reparten generalmente se capitaliza. ¿Qué significa? Que esos intereses o esas ganancias se convierten en aportaciones. A eso se le llama capitalizar, convertir intereses en aportaciones. B. Con los ahorros y depósitos de los asociados y aspirantes. A veces, aparte de las aportaciones, valga ahí un poquito, no la redundancia, pero sí suena un poquito aparte de las aportaciones. Hay algunas cooperativas que permiten que los asociados también tengan ahorros, que hagan depósitos, sobre todo las cooperativas financieras. Usted, aparte de lo que usted le ha aportado a la asociación como asociado, valga la redundancia, también usted puede ahorrar dinero, puede tener su cuenta de ahorros ahí o su cuenta a plazo y tener dinero guardadito. Entonces eso también forma parte de los recursos que tiene a disposición la cooperativa, porque aunque no es dinero de la cooperativa, sino que del asociado, pero la cooperativa puede disponer de ese dinero, mientras el asociado no lo retire. Entonces, parte de los recursos. C. Con los bienes muebles e inmuebles. Obviamente, como cualquier otra entidad económica que son las cooperativas, cuentan con bienes muebles y bienes inmuebles. Una cooperativa tiene equipo de oficina, tiene muebles, tiene escritorios, tiene sillas, archivadores, y es más,
puede tener maquinaria, dependiendo de a qué se dedique, puede tener mercadería, puede haber una inversión en mercadería, que también son bienes muebles, pero también puede tener bienes inmuebles como edificios, terrenos, puede tener, por ejemplo, alguna finca, etcétera. Bien, entonces las cooperativas pueden tener bienes muebles o bienes inmuebles. Fíjese de que bien mueble es cualquier bien que pueda ser transportado por sí mismo o por fuerza externa, dice el Código Civil, de un lugar a otro. A veces nos confundimos y consideramos que los bienes muebles solo son los escritorios, las sillas. No. Una computadora es un bien mueble también, porque se puede transportar de un lugar a otro. Un vehículo. Las cooperativas tienen vehículos, generalmente tienen vehículos. Y los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser movilizados de un lugar a otro, como los edificios, los terrenos, etc. Veamos qué otras cosas forman parte de los recursos. Ahí aparece el CH, que está en desuso, ¿no? Ya en la actualidad ya no se usa como letra, la CH es un dígrafo, ya habíamos especificado eso anteriormente. Ya las leyes más modernas pues tienen, en lugar de la che, tienen la D. Pero aquí todavía se utilizaba la che como letra, y dice con los derechos, patentes, marcas de fábrica u otros activos intangibles. También las cooperativas pueden tener dentro de su propiedad activos intangibles, ¿verdad? Pueden ser derechos, patentes, marcas, etc. Con los préstamos o créditos recibidos, también las cooperativas pueden pedir financiamiento, ya sea a otras cooperativas de mayor nivel, a bancos nacionales o bancos extranjeros. En algún momento pueden ellas obtener algún crédito. Entonces también esos son recursos de los cuales la cooperativa puede echar mano. Con las donaciones, herencias, legados, subsidios y otros recursos análogos que reciban, ya sea del Estado o de otras personas naturales o jurídicas. En algún momento las cooperativas pueden recibir donaciones de terceras personas, o aún pueden ser herederos de algún tipo de recursos que una persona que fallece dice, bueno, quiero que parte de mis recursos se le den a la cooperativa en la cual he estado tantos años, por agradecimiento, por lo que sea. Los legados, que son igual que las herencias, hay una diferencia entre legado y herencia. ¿Qué dice el Código Civil? Pues que la herencia no especifica qué realmente está heredando usted, sino que le dicen usted hereda el 100% de los bienes de una persona, o hereda el 50% o el 30%, pero no especifica qué. El legado es cuando ya le especifican claramente qué es lo que usted está heredando, la casa ubicada en tal parte, o usted está heredando una vaca, o usted está heredando un carro. Ahí es un legado porque ya está especificado qué es lo que usted va a recibir. Claro, esto dentro del marco del Código Civil, porque la palabra legado también pues significa cualquier cosa que una persona le ha dejado a la humanidad y cosas parecidas, ¿no? Pero legalmente legado es eso. Es algo que usted hereda, pero que es específico. En cambio, la herencia puede darse en términos de porcentaje, o cuando usted es el heredero universal, pues es prácticamente todo, ¿no? Todo, sin especificar algo en específico. Los subsidios, que eso es algo que el Estado puede otorgar, y otro tipo de recursos parecidos. Análogo quiere decir parecidos o similares,
que reciban ya sea del Estado o en su caso de personas naturales o jurídicas particulares, ¿no? También con las reservas y fondos especiales. Las reservas, si bien es cierto, ya están adjudicadas para un fin específico, pero son recursos de los cuales dispone la cooperativa. Con todos aquellos ingresos provenientes de las operaciones no contempladas en el presente artículo. O sea, cualquier ingreso que la cooperativa perciba, ya sea por la venta de productos, prestación de servicios, etcétera, también son recursos de los cuales la cooperativa puede disponer. Vamos a hablar ahora del capital social y de las aportaciones. Lo que acabamos de especificar son en forma general cuáles son los recursos que dispone una cooperativa. Ahora vamos a hablar ya de manera más específica del lado del derecho del balance, es decir, en este caso el patrimonio de la cooperativa, porque así como las empresas, las sociedades tienen capital social, también las cooperativas lo tienen. El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados y los intereses y excedentes capitalizados. Ya habíamos explicado un poco esto. Prácticamente el grueso del capital social de una cooperativa son las aportaciones que cada asociado ha hecho. Pero a eso se le agrega los intereses y los excedentes que han generado esas aportaciones y que la Asamblea General haya decidido convertirlas en capital. ¿Ah? Eso no son los excedentes e intereses por sí mismos, sino que la Asamblea haya decidido convertirlos en capital. Las aportaciones serán hechas en dinero. Usted puede aportar en dinero, que es lo más común, pero también se pueden hacer aportaciones en bienes muebles e inmuebles. Usted puede aportar un vehículo, usted puede aportar una computadora, puede aportar inmuebles también, puede ser terrenos, puede aportar derechos, puede aportar una cartera de cuentas por cobrar, de acuerdo con lo que dispongan los estatutos de la cooperativa y según la naturaleza. O sea, depende del tipo de cooperativa, así serán los bienes que se van a recibir como aportación. Pero esto ya tiene que estar previamente regulado dentro de los estatutos de la misma cooperativa. La valoración de las aportaciones en bienes o derechos se efectuará de acuerdo con el procedimiento que señala el reglamento de la presente ley. Cuando usted aporta dinero no hay problema, son $100. Bueno, hoy con el Bitcoin va a haber que hacer conversiones si es que las cooperativas van a poder recibir aportaciones en Bitcoin. Que de acuerdo al artículo 7 de la ley Bitcoin, pues sería obligatorio de una cooperativa recibir aportaciones en Bitcoin. Pero al margen de eso, si es dinero, normalmente el dinero pues ya tiene un valor establecido y si un asociado aporta $100, pues son $100. Pero si aportamos un vehículo, pues puede ser que el vehículo nosotros digamos que vale $5,000, pero habría que hacer un proceso de evaluación, ¿verdad? Y se puede contratar a un contador público para que pueda hacer una evaluación del bien, cuál es su valor real. Porque ahí puede decir, papel puede decir que vale $5,000, pero al ver el carro, al revisarlo, al ver su modelo, el año del cual pertenece, cómo está la situación del motor y todo lo demás, puede llegar a una conclusión que puede valer menos o puede valer más. Y a ese valor que se registre como evaluación, a ese valor se va a registrar. No podrá ser valorizado como aportación el trabajo personal de quienes hayan promovido la constitución de la cooperativa. No puedo alegar que porque yo soy promotor de la cooperativa y mi trabajo se considere como una aportación. Es decir, que la aportación tiene que ser un bien o algo que se pueda valorar económicamente y no trabajo. O sea, no se permite el aporte, el llamado aporte industrial, como se le llama en la sociedad. Las aportaciones serán representadas mediante certificados de aportación que deberán ser nominativos e indivisibles. Es decir, que a cada asociado hay que darle un documento donde se certifica que él ha aportado X cantidad de recursos y esos certificados son nominativos, lo cual significa que están a nombre de una persona específica. Ahí debe ir el nombre de la persona, del asociado, y son indivisibles, es decir, que no se pueden partir. ¿verdad? El certificado es único
y no se puede dividir en dos, en tres partes, sino que es uno solo. Los certificados solo podrán ser transferibles previa autorización del Consejo de Administración. Esto generalmente no se da, es decir, porque cuando una persona ya no quiere ser miembro de la sociedad, de la cooperativa, perdón, no es que le va a regalar el certificado, se lo va a vender a otro. Aquí dice que se puede hacer, pero si hay una autorización del Consejo de Administración, pero generalmente si hay una persona extraña que quiere incluirse en la cooperativa, pues lo que se recomienda es más que haga el proceso de afiliación. ¿Verdad? Eso de andar transfiriendo certificados, pues no es muy conveniente. Los certificados de aportación no son negociables, si no se pueden vender, y podrán representar una o más aportaciones en las condiciones que determinen los estatutos. Si la persona ha hecho varias aportaciones durante cierto tiempo, pues se le puede dar un solo certificado que englobe todas las aportaciones que ha hecho. No necesariamente va a tener un certificado por cada vez que aporte. Las aportaciones totalmente pagadas y que aún habiendo renunciado el asociado no hayan sido retiradas antes del cierre de cada ejercicio económico, devengarán una tasa de interés anual no mayor a las que el sistema bancario pague por ahorros corrientes. A veces los socios se retiran, los asociados se retiran y no, o sea, renuncian, ¿verdad? Es así se le llama. Uno llena un documento, generalmente lo piden hecho a mano, donde uno su puño y letra dice pues que no especifica una vez la razón, solo dice que renuncia a la cooperativa y solicita que se le devuelvan sus aportaciones. A veces uno no retira las aportaciones antes del cierre del ejercicio no porque uno no quiera, sino que a veces porque la cooperativa, de acuerdo a cierto lineamiento que establece la misma ley de asociaciones, ella decide cuándo devolverle a uno las aportaciones. Pero mientras esas aportaciones no se las devuelvan a uno, pues están devengando intereses que no van a ser mayores que lo que el sistema bancario paga, ¿no? Que ahorita son tasas de interés bastante bajas. Vamos a cerrar para no dar receso, no alargar más, porque ya me falta una parte de este tema. Nos vamos a reincorporar inmediatamente otra vez y al terminar la presentación de este tema, ahí vamos a cerrar. Entonces nos vamos a conectar ahorita inmediatamente.